Dice, entonces continuando con el tema, es que faltaban dos compañeritas. Bueno, entonces Jefferson, quedó despejada esa duda, ¿sí? Entonces, con respecto a este tipo de pacientes, es darle un buen manejo. Si ustedes ven que definitivamente amerita una valoración por psicología, se la sugieren al doctor para que pues también ayudarles, ¿sí? De todas maneras, todos somos un equipo de trabajo y la idea es trabajar en pro de un paciente. Con respecto a la etnia, las expectativas, lo que hablamos, entonces las etnias, lo que les hablaba, depende de la cultura de cada paciente, entonces ustedes van a aprender a manejarlos. Las expectativas, entonces, ¿qué Profe, esperan? una vez yo vi en una revista que decía que con ese tipo de pacientes, como no los podían dejar morir porque pues se No, perdía reputación el hospital, la no, clínica, no se pueden. entonces a esos pacientes que es que los dopaban, No, que no. para realizarles el tratamiento y cuando se despertaban pues ya les decían, no, listo, ya no se quiere transfudir la sangre, pues listo, ya se puede ir, muchas gracias, pero se les salvó la vida. Sí, pero ¿qué tal el paciente me haga una reacción alérgica en plena transfusión? ¿Yo con qué le salgo a la familia? Es que ese es Profe, el pero problema. para saber uno si el paciente es alérgico o no, uno no hace primero unos exámenes. No, alérgico no. No, es que cuando esos otros temas que con el tiempo, porque ustedes son los que están vigilantes ahí, la jefe y el médico son los que montan la sangre. Saliendo un poquito del tema, sí, que es como el tema más duro con ellos. Pero, por ejemplo, un paciente que está consciente como nosotros dos, por ejemplo, y toman la decisión, no se puede, porque es que en una sedación usted tiene que intubar al paciente. ¿Usted con qué justificación lo va a intubar? Y por más sedación que tenga, en algún momento alguien se va a dar cuenta. Cuando digamos transfundimos, siempre van a haber factores de riesgo, van a haber cosas secundarias que van a pasar. Por ejemplo, el paciente puede presentar rash, puede presentar hipertensión, hipotensión, puede presentar parada cardíaca. Entonces, son muchas cosas que desgraciadamente cuando se hacen las cosas así, le puede salir algo mal. Entonces, no es recomendable. No es recomendable porque puede, puede. Técnicamente eso no se puede hacer porque eso es ilegal. Exactamente. Eso es totalmente, porque eso es No, no, ir no, en o sea, contra. pues uno sabe que de pronto puede ser ilegal, pero digamos si de pronto tiene uno el consentimiento de un familiar que sí quiera que se salve. Pero cuando ya usted es mayor de edad y usted decide, nadie lo puede obligar. A no ser que usted sea menor de edad y que el que sea por usted sean sus papás. O a menos que vaya solo. Posiblemente, pero créeme que no. Nadie se va a arriesgar a meterse en líos sí, pues sí, uno tiene que mira uno costo-beneficio, pero si ya el paciente tomó una decisión, se le respeta. Entonces acaban las concepciones culturales sobre los servicios de salud, el proceso, vea lo que hablábamos, proceso de salud, riesgo y enfermedad. Entonces, se les trabaja. Hay otros medicamentos que reemplazan también este derivado. Entonces, así podemos mitigar, digamos, un desenlace fatal. Tenemos la experiencia, entonces el desenlace del contacto previo entre el usuario y el servicio. Esto es lo que les digo, siempre se evalúa cuando un usuario sale de cada servicio o de la institución. Siempre va a llevar un indicador en la institución de pacientes satisfechos sobre el total de encuestas. Entonces ahí van a decir, y aquí es donde van las quejas, donde es que fulanito tal me tocó duro, me pellizcó, pero quizá fue sin querer. Pero desafortunadamente, pues hay personas que lo toman a mal y colocan quejas. Los factores familiares y sociales, entonces la experiencia de amigos en el servicio, como nos hablaba José en la primera exposición, nos decía, si yo tengo una buena experiencia, por ejemplo, a mí me atiende X médico y allá también va un familiar mío, yo le digo, no, saque cita, mire con esa persona o vaya ya que ya la atienden bien. Sí, es lo que yo doy a conocer de donde yo trabajo, porque lo que les digo, allá no van a decir Alejandra, Natalie, Milagros, tratan mal a la gente, no, ya van a decir es la institución, ¿sí? Por unos pagan todos desafortunadamente, pero cuando lleva un buen nombre, créanme que allá la van a recomendar. La conducta, todo lo que usted le hace, acá también va el proceso familiar sobre salud, enfermedad, de cómo usted también empapa a la familia el tema sin dejarla de lado. Recuerden que esto es un pilar muy importante para que se pueda trabajar en común y se acuerdan del circulito que les mostré en la primera diapositiva, entonces esto va de la mano, ¿sí?
para que el familiar también nos ayude. Porque es que hay familiares que son tremendos y entonces usted le dice, por favor, no le entre galletas, no le entre nada dulce porque estamos revisando que él no tenga diabetes. Y cuando usted va a levantar las cobijas, se encuentra el paquete de Cheetos, la Coca-Cola. Yo no sé dónde carajo se lo encaletan, pero se lo encaletan. Entonces uno allá como que hay que hacerles entender, sí, de la mejor manera. No, no les dice, no es porque yo no quiera, sí, porque pues uno no es, pero es por salvaguardar la vida de su familiar. Entonces es una forma de hacerles como cambiar el chip a las familias de que ellos participen en este proceso de salud, de enfermedad. Acá tenemos el perfil de la familia. Entonces, ¿qué nos habla el perfil de la familia? Entonces, la familia se encuentra presente en todos los procesos de atención del paciente. Pues algunos, ¿sí? Algunos usuarios, por ejemplo, en diciembre, quedan todos, se olvidan de los papás, del hermano. No he visto mucho que se olviden de los hijos, pero más que todo, sí de los adultos mayores. Es una realidad triste que uno a veces tiene que vivir en los centros de salud y nosotros somos su compañía porque recuerden que hay ustedes para las fiestas, las fiestas de diciembre, las especiales, algunos están de turno. Y entonces ustedes son la familia y el apoyo que reciben los pacientes en ese momento. Entonces, ustedes son la familia. Pero entonces hay familias que sí están en todo el proceso. Dice que en ellos es normal que se vean afectados. Claro, usted quizá ve al familiar que delante suyo, o uno, por ejemplo, está de frente a su familiar y usted tiene que demostrar la fortaleza y mire que todo va a estar bien, mire que no va a pasar nada. Entonces, pero usted siempre va a salir de ahí y va a estar afectado, porque usted siempre se va a dar cuenta de que hay algo que esa familia usted la ve salir muy triste. Entonces, usted va a ver que sale el hijo afectado, que sale triste. Entonces, usted siempre va a ver esta afectación de la familia. Entonces, que van a sentir dolor, preocupación, que cada rato le están diciendo, ay, pero mire, señorita, ¿por qué no cae la gota? Ay, mire, joven, es que no le cae la gota. No sé qué pasa. Es que se queja, es que no sé qué. Entonces, usted acude porque hay una preocupación, porque la familia va a estar ahí. En algunas ocasiones va a estar ansiosa, frustración y agresividad la van a ver en algún momento. ¿Por qué no le hace? ¿Por qué no lo gira? Si yo ya le, no, entonces sí, es como saber abordar la familia, hacerle, no, mire, yo ya lo cambié de posición hace 15 minutos, entonces se cambia cada hora, por ejemplo, los tipos de posición en los pacientes, entonces esto es muy importante. O por ejemplo, la negación. En algún caso puede haber que el hijo se niega a que la mamá esté enferma, que la mamá esté muerta y cogen toda patadas y gritan y en algunas ocasiones agreden a los profesionales de la salud porque hay también esa negación. Claro que puede pasar, claro porque somos seres humanos y no podemos dejar de lado nuestra parte humana de querer ver a nuestros familiares bien. Entonces suele pasar, usted se niega que no va a pasar eso, así le digan, no, mire, le quedan horas, está la falla renal, sí, que no sé qué, pero usted va a tener su preocupación, su negación y va a estar siempre ahí para apoyar a su familiar. Este es un ejemplo que les traje de cómo la familia influye, me pareció muy bonito. Entonces, ocurrió el 11 de marzo del 2004 en España, en Madrid. Entonces, una explosión dejó muchos heridos, entre ellos una niña colombiana. Entonces, dice que ella quedó en coma muchos días y estuvo sola, pero cuando llegó su familia reaccionó. Ustedes en ocasiones no han visto esos videos cuando la mamita queda en coma después de dar a luz a sus bebés y entonces le llevan el bebé allá y es un proceso, ¿sí? Hasta que finalmente ellos despiertan, pero como la familia es un pilar y no la podemos dejar de lado. Involucrarla es muy importante en los procesos de salud de enfermedad, no la podemos dejar de lado porque ellos son la fuerza, la fortaleza que le da en ese momento a la familia, ¿sí? Así usted sepa que el médico ya le dijo, no hay nada que hacer, usted va y le dice a su familiar, no, todo va a estar bien, no va a pasar nada, vamos a estar aquí para apoyarle. Es muy importante, ¿sí? Y que ustedes no los dejen de lado, entonces ustedes también pueden involucrarse y decirle, bueno, doña María, vamos a cambiar de posición a su papá, por ejemplo, a su hermano, por favor, ayúdenme, sí, colabórenme, involucrarlos para cuando salgan, entonces ellos van con conocimiento, aunque ustedes de verdad se van a dar cuenta cuando vuelve un paciente a ser hospitalizado nuevamente, el familiar sabe más de la enfermedad que cualquier otra cosa, o el mismo paciente. Ellos ya saben, ellos dicen, no, yo cuando empiezo a sentir este mareo es porque se me bajó el azúcar. Entonces ellos van a estar muy pendientes de sus enfermedades. Dice, el foco de interés para realizar una intervención con la familia es el comportamiento de los profesionales. Si yo soy agresivo, si yo cuando llega el familiar fastidioso le voy a hacer gestos, ay, qué mamera, llegó la familiar de doña María, qué fastidio, como jode, a como pregunta. Entonces, sí, como que ya chocamos, es como dos polos opuestos.
Mientras que, bueno, acá nos toca sacar la mejor cara que tenemos, la mejor actitud, tener paciencia. Llegó y entonces lo vamos a abordar, le podemos dar su explicación. Mire, por ejemplo, hay familiares que se ponen bravos, no, mire que se le acabaron los pañales, ¿cómo así que se acabaron? Y si yo le traigo no sé qué, bla, 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 bueno. Es como usted lo sepa abordar, no, mire, la mejor manera usted le dice, ah, bueno, sí señor, ya le voy a colaborar, ¿qué más le hace falta? ¿Qué más le traigo? Créame que tampoco es que todos sean así, de 1000 por ahí uno, porque la mayoría son muy buena gente, muy humildes, se dejan hablar y compartir con ellos. Entonces, dice que la final de esto es efectuar un cambio en los dominios cognitivos, ¿sí? Afectivos, de una manera dinámica en el cual se comparta la información. Sí, lo ideal es, si el usuario está consciente en ese momento, consciente, alerta, orientado en sus tres esferas, lo ideal es que si él permite que su familia esté ahí cuando le brinden la información, sería lo más importante. Como hay otro, lo que les decía, no quieren que su familia se entere de su diagnóstico y es respetable, aquí hace parte de nuestro secreto profesional. Entonces, no, es compartir la información todos para que estén empapados del tema y conozcan la enfermedad de su familiar. Listo, acá tenemos un gráfico, pues no se ve muy bien, pero pues hace como el gráfico de cómo vamos a manejar. Entonces, proceso de salud enfermedad parte de una comunicación interpersonal, de una escucha activa, de estar pues pendiente de lo que me están hablando, de las habilidades de comunicación que yo voy a tener para con mis familiares, con los pacientes, ¿sí? Y acá siempre va a estar médico-enfermera versus paciente-familia, ¿sí? Esto es un proceso de que va a terminar en una escucha activa, de cómo yo le voy a transmitir esa información al paciente, de cómo yo voy a estar ahí atento de la manera más respetuosa para poder abordarlo. Entonces, eh, siempre va a estar lo que les digo, siempre médico, enfermera y paciente familia, ¿sí? Cuando se involucre. Y tenemos acá, es que no se ve muy bien esta imagen, la comunidad, ¿sí? Cuando trabajamos a un nivel de comunidad que quizás está en riesgo, la familia y la persona. Y todo va de la mano. Entonces, eh, no lo puedo ver bien acá arriba. Entonces, va un control, una rehabilitación, ¿sí? Cuando el paciente está enfermo, entonces se le va a trabajar la rehabilitación de este usuario, la recuperación, la prevención y la vigilancia. Entonces, lo que les decía, por lo general en los programas de PIP, y no solo en los programas de PIP, en algunas clínicas se debe hacer seguimiento, por ejemplo, a los pacientes postquirúrgicos. Entonces, cómo le fue, que no se haya infectado, que cuando tiene el control, sí, es esa manera de hacer una vigilancia y un rastreo a ellos y que no sientan que, ah, no, ya yo salí de allá y ya, ni me vuelven a preguntar cómo estoy, si vivo, si muero, si sigo, no. Por ejemplo, los pacientes que tienen eventos de interés en salud pública se les llama, cómo van, ya terminaron su tratamiento, qué les hace falta, ha tenido los controles, porque esto es muy importante para ellos, ¿sí? Y también para nosotros, para llevar un seguimiento, porque ya está nuestra calidad en nuestro trabajo, ahí es donde la vamos a observar. Entonces, es muy importante siempre abordar la familia, la persona y en algunas ocasiones la comunidad. Listo, entonces terminamos con la parte del perfil del paciente y la familia, que nos quedaba pendiente esta parte del tema de ayer. Entonces, podemos empezar con la clase de hoy que va también de la mano con Karen. Hola Karen. Hola, profe. Bueno, Karen hoy va a ser también nuestra anfitriona en la clase, va a participar. Eh, muchas gracias. Y vamos a complementar finalmente con el tema restante.
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Karen y hoy les voy a presentar pues, los tipos de comunicación intrahospitalaria, tanto verbal como no verbal. Perdón, de nuevo un momentico. Es el proceso mediante el cual perdón, es el proceso Tranquila, mediante tranquila. Aquí todos empezamos. Respira profundo, no te estreses. Tranquilo, que acá estamos todos para aprender. ¿Listo? Vamos a debatir el tema. Mire que chévere, vamos a que Jefferson debate el tema y Claudia también, y así me gusta verlos a todos. Entonces, dale, tranquila. Vale. Es el proceso mediante el cual dos o más personas interactúan compartiendo información a través de la palabra, que eso sería el receptor y... Ay, no me acuerdo el otro, perdón. Bueno, la Tranquila. comunicación verbal muchas veces se complementa con la no verbal. Para reforzar el mensaje y dar una idea más clara de lo que se quiere decir, aunque en ocasiones estos dos tipos de comunicación pueden contradecirse durante la transmisión del mensaje. La comunicación verbal implica el uso de las palabras para construir oraciones que transmiten pensamientos. Estas pueden ser emitidas oralmente a través de la escritura. La comunicación verbal es la que básicamente se expresa pues por medio de expresiones faciales, gestos, posturas o la misma apariencia. Entonces, pues la apariencia sería que pues nos demuestra la edad, sexo, origen, cultura, la condición socioeconómica, o también se podría decir que la higiene ahí es muy importante. Las posturas, pues obviamente sería todo lo que nuestro cuerpo puede mostrar cuando nosotros estamos hablando, ya sea con las manos, con los pies o parte del torso, incluso la cara, pero eso ya sería también con los gestos. La comunicación verbal sería con los sentidos de pues, la vista y del oído, mientras que la no Súper. verbal es con oído, vista, tacto, olfato y gusto. Ahí está la imagen para que observen. Los ejemplos de comunicación verbal serían como los periódicos, libros, cartas, correos. Y los otros ya serían, pues como dije anteriormente, con posturas, gestos, miradas y expresiones faciales y corporales. Pues básicamente, ahí está el emisor y el receptor. El emisor es el que pues está hablando para pues dar información, se podría decir, y el receptor es el que la está recibiendo. La unilateral sería cuando el receptor no se desempeña tan bien como emisor. Por ejemplo, en las señales de tráfico en los anuncios publicitarios. La bilateral se produce cuando el emisor puede pasar a ser también receptor. Esto sucede en cualquier conversación entre dos personas, que es básicamente lo que hacemos día a día. También depende del medio de comunicación, como la audiovisual, impresa, digital. La impresa también, como dije anteriormente, serían los periódicos, folletos, afiches, revistas, entre otros. La digital serían redes sociales, correos, o también como YouTube, o podcast, o Blogspot. Y la audiovisual también sería como el cine, radio y televisión. Y básicamente sería como, es lo más importante la comunicación porque se podría decir que los pacientes necesitan mucho eso, ya que pues es necesario que no se sientan solos. También nosotros somos como los encargados de hacerlos sentir al menos un poco cómodos, pues obviamente para que de pronto no les dé ansiedad o una depresión o se pongan peor de lo que ya están. Y ya. Bueno, chicos, ¿cómo les pareció? Quiero que opinen. Quiero escucharlos a ustedes. Como decía un profesor, corta pero sustanciosa. O sea, la Me gustó. averiguó bien del tema. A Me pesar de que gustó. tenía nervios, pero sí
se vio que leyó y que le dedicó tiempo a la exposición. Felicitaciones, Karen. Eso es lo que Ahí quiero de todas. Sí, dale, lo de Jefferson. los niveles ahí hay una parte importante que es lo de los niveles de comunicación, que es lo cultural, lo organizativo y lo interpersonal, que pues ya habíamos tocado ese tema también. Así es, muy bien. Sí, José, Jefferson va hablando con los puntos. Exactamente, entonces siempre una primera vez para todo, la idea es perder el miedo, porque un día, ahora lo hacen acá, un día les toca frente a todos sus compañeros en un salón, entonces es mejor ir perdiendo el miedo. Todos tuvimos esa primera vez, todos y todos nos pusimos nerviosos y todos sentimos que perdíamos el hilo, que mejor dicho nos descompensábamos, pero ya, mientras le cogemos la costumbre. Felicitaciones, un excelente tema. Claro, el tema de la comunicación efectivamente en un ámbito intrahospitalario es muy fácil. Es lo que les decía cuando conversábamos con Jefferson y con todos, no solamente con él. En cuanto llega el paciente, entonces hago la cara, "Ay, qué fastidio, llegó". ¿No les ha pasado así que alguien les hace cara incluso cuando ustedes llegan? Y como que ustedes, bueno, pues uno con, bueno, pues es disimular, es como que, bueno, usted sabe que llegó el que no quizás es de su agrado, pero bueno, lo hace de la mejor manera, buenos días, buenas tardes, porque resulta que nuestros gestos hablan mucho, no tenemos a veces que hablar, abrir la boca para decir lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, entonces es muy importante tener claro esto. Bueno, vamos ahora con la presentación efectivamente de los tipos de comunicación. Bueno, entonces tenemos los tipos de comunicación efectivamente, verbal y no oral, para complementar el tema de Karen, que efectivamente va muy enlazado con el mío, ¿sí? Entonces, tenemos comunicación, la comunicación verbal, ¿sí? Entonces, decimos que la comunicación verbal es cuando se utiliza efectivamente lo que decía, de modo de palabras, bien sea escrita, oral o por un vehículo de intercambio de información. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo acá nosotros? Comunicación verbal, ¿sí? Porque si quizá ustedes vean de otra forma, pues yo tendría entonces que estarles haciendo un tipo de mímica, eso para que me entiendan la clase. Pero entonces acá es una comunicación verbal lo que tenemos, estamos intercambiando también conocimientos, ustedes aportan, la clase entonces se da de esta manera y es muy agradable. Entonces, oral o escrita, cuando ustedes tengan que, de pronto, que presentarme por ahí algún trabajito y eso, entonces esto es muy, muy importante, ¿sí? Entonces tenemos lo que nos hablaba Karen, mire, acá está su dibujito que usted nos estaba diciendo, el emisor. Entonces, en este caso, Karen era el emisor el que estaba presentando y nosotros los receptores, porque estábamos prestos a lo que ella nos estaba explicando. Entonces, ella nos está dando un mensaje, en este momento estamos complementando, entonces ahora ustedes son los receptores, entonces que al final podemos retroalimentar, claro, esto nos sirve de mucho los aportes que ustedes también tengan, lo que hablaba Jefferson. Jefferson venía preparado para la guerra. Entonces entonces a la hora de comunicarnos con un paciente, ¿qué debe ser? Entonces debe de ser un lenguaje que el profesional, que el paciente entienda, ¿sí? Lo que le está tratando de explicar, porque es que en ocasiones hay gente que habla muy enredada, ¿no les ha pasado que ustedes no entienden de lo que le están hablando, ¿sí? Entonces ustedes como que les toca como cómo le entiendo, o si el paciente tiene alguna dificultad en el lenguaje, o si ustedes también, entonces es importante manejar un lenguaje adecuado, ¿sí? Poder vocalizar. Esto es muy importante cuando usted, no solamente con eso, sino cuando, por ejemplo, tiene una entrevista. Entonces, también tienen que saber qué es lo que le están preguntando, analizar un poco, dar una respuesta. Si le preguntan de qué color es, por ejemplo, para mí, la parte izquierda de la diapositiva, yo no me voy a poner a decir, es azul con unas bolas, como no sé qué, no, al grano, lo que le están preguntando, vocalizando siempre bien, pensando lo que van a decir. Entonces, usted también va a ir al grano, lo que le va a decir al paciente, señor Carlos, lo vamos a canalizar porque requerimos colocarle un medicamento vía endovenosa. ¿Qué es vía endovenosa? Entonces, por la venita. A ellos hay que explicarles así cuando, digamos, quizá no tienen el conocimiento en salud.
muy importante saberles explicar a ellos para qué es, pero vocalizando siempre de la mejor manera, porque si a él le dice, "Ah", el pobre cristiano no entiende nada y queda perdido y queda en la misma. Entonces es muy importante el tema de la vocalización y que el paciente entienda lo que se le está hablando. Dice que es muy importante que el profesional de la salud conozca el uso de particulares o idiosincráticos del significado de las palabras por parte del paciente. Por ejemplo, un paciente le dice, no, mire, don Jefferson, es que yo no sé, a mí me duele aquí, yo tengo una pepita aquí, usted tiene que saber cómo le está hablando él, e identificarle, ¿sí? Es que yo tengo aquí como una ronchita si me duele y no sé qué, entonces, sí, usted se va por ahí, es como, y saber usted interpretarle el lenguaje del paciente porque digamos ya sería muy difícil que el paciente le tenga que interpretar su lenguaje cuando usted le dice, le voy a colocar un parche que trae no sé cuantísimos de duoderestratín que le va a servir para no sé qué, ¿qué me habla? ¿De qué me habla si él no entiende? ¿Sí? Entonces saber interpretar y saber manejarle el lenguaje al paciente, ¿sí? De acuerdo a los conocimientos. Usted le puede también mostrar con símbolos, porque si ustedes tienen un paciente con algún tipo de deterioro cognitivo, que tenga quizá problemas del habla o que tenga problemas de audición, usted debe coger un cuaderno también, dibujarle los símbolos, o mire si se parece a esto, entonces siempre es como tratar de no complicarle más lo que él tiene, sino darle una solución a su problema, ¿sí? Entonces es saber manejar e interpretar lo que él nos está hablando en ese momento. Tenemos la parte de las principales características. Nos quedan 10 minutos. Las principales características de la comunicación verbal son las siguientes. Entonces, debe ser una comunicación espontánea. Se rectifica, ¿sí? En caso, por ejemplo, que usted trabaje en un lugar dando citas, ¿sí? Porque en algunos lugares ustedes son los que coordinan, por ejemplo, la parte de ambulancias y todo eso. Entonces usted le rectifica, señor, la dirección es tal, su nombre es tal, su cédula es tal, ¿sí? ¿No les pasa cuando ustedes sacan una cita que entonces les dicen allá, le rectifico, entonces la cita es para X persona, con número de cédula tal, con tarjeta así, entonces rectificar la información que le están brindando en ese momento, ¿sí? Utilizando el modismo, sin dichos, sin palabrerías, sin chistes, ¿sí? Porque hay personas que son muy serias y quizá no están para eso y también dándonos nuestro lugar. Hay acción corporal, vea lo que nos habla, una buena postura, todo porque es que hay, porque si yo, por ejemplo, estoy por allá como así, como que sin ganas, como desganado, ¿qué me va a transmitir? Primero que yo voy a decir, esta señora ni ganas tiene de atenderme. Entonces, no, siempre con una buena posición, con nuestra mejor cara. En algunas ocasiones se deben de repetir palabras. ¿Por qué? Porque el usuario en ocasiones a veces no entiende, entonces hay que volverlo a explicar, ¿sí? Entonces es lo ideal hasta que le entienda. Dice, es casi siempre informal, porque nosotros pues nunca, digamos, nunca uno dice, ay, voy a planear esta conversación de la mejor manera formal para que, mejor dicho, que no, porque nosotros podemos entablar una conversación con cualquier persona, ¿sí? Y lo hacemos de la manera espontánea, verbal, puede ser de manera dinámica, eh, se, eh, se amplía con explicaciones, entonces, vea lo que estamos haciendo ahorita. Ya Karen hizo su parte, presentó su parte y yo le estoy ampliando con algunas cosas que también, documentos en los cuales me basé para la presentación. Rompe la síntesis, entonces en algunas ocasiones usted cuando no tiene una buena, digamos, como esa, hay gente que es muy tímida, ¿sí? Para lo que le decía, para las presentaciones, siempre va a haber una primera vez y aquí empezamos, entonces usted ya va rompiendo el hielo, va empezando, se va soltando y todo se va dando sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, eso es lo que queremos tener con la comunicación, que ustedes van a tener una comunicación con el paciente, no, ay, me voy a ir allá tan formal para que él diga, no, entonces usted va, tiene una conversación con él, se adecua con sus palabras, si tiene que repetirle cosas porque quizás no entiende, usted vuelve y lo hace, es muy común y suele pasar, entonces no vamos a dejar de lado esto. Ay, no pasa, no.
Bueno, tenemos el lenguaje escrito, entonces lo que nos hablaba Karen, entonces complementando, entonces aquí es donde tenemos, por ejemplo, la parte de nuestras notas de enfermería. ¿Cómo entonces voy a ver qué es lo que están escribiendo? Ustedes escriben lo que ven, entonces, por ejemplo, el usuario refiere dolor, miembro inferior derecho, no sé qué, entonces es su parte de un lenguaje escrito, que digamos en algún momento, si alguien tiene que leerlo, es la base para que ella pueda tomar decisiones, ¿sí? En ese caso. También está los propósitos de la comunicación, ¿cuáles son? Entonces dice informar, ¿sí? Los propósitos que Karen tenía para que nosotros entendiéramos, informar, traernos un mensaje, ¿sí? Entonces debe ser con un buen lenguaje, lo que ella utilizó, con buenos términos, describir relaciones, de algún proceso o conocimiento. Por ejemplo, en el día a día que siempre traemos un tema diferente, pues para impartir el conocimiento hacia ustedes. Entretener, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que en algunos casos algunos medios de comunicación se dedican a entretener, ¿sí? Entonces, esta parte, por ejemplo, la vemos en los medios infantiles, donde hay payasos, donde lo que quieren es entretener a los niños, que salgan de esa rutina, que salgan, digamos, de ese encierro en algún momento. Entonces, esta es la finalidad, si utilizar un lenguaje. Entonces, ustedes recuerden el video que nos hablaba la colega que en algunas instituciones, bueno, en España, ya tienen payasos que llevan a los niños hasta la sala de cirugía o hasta donde vayan a realizar un procedimiento, así como irles entre chiste y chiste, entonces diciendo como qué procedimiento le van a hacer, pero que ellos lo encuentren de una manera que no les dé miedo. Esa es la idea. Entonces, persuadir, tenemos otro de los propósitos, persuadir, entonces que estén atentos, ¿sí? Con el mejor lenguaje, comunicar cómo yo quiero influenciar y llamar la atención y el pensamiento del que me está en este momento atendiendo a la presentación. Entonces, esto hace, lo que provoca es un cambio de actitud en las personas. Por ejemplo, hay charlas, ¿sí? Que dicen actitud positiva. Vamos a dar una charla de actitud positiva. Vamos a dar una charla de humanismo, por ejemplo. En algunas ocasiones hay muchas instituciones que usted cada rato les está dando esa charla, les está influenciando. ¿Todo esto para qué? Para cambiar, ¿sí? Las capacitaciones. Las capacitaciones siempre es con el ánimo de que ustedes cambien el chip, si están haciendo algo malo, entonces ustedes hagan una autoevaluación y digan, hombre, como que si la estaba embarrando, entonces voy a cambiar mi actitud, voy a mejorar, voy a hacerlo de la mejor manera, porque esto es lo que me va a llevar a un mejor lugar más adelante, a también transmitir mis conocimientos, no quedarme con solo ellos. Entonces, la comunicación también tiene un propósito bastante grande. Entonces tenemos un equilibrio y consistencia entre los elementos. Entonces dice que cuando son visuales, vocales y verbales. Entonces, cuando tenemos entonces la parte visual, entonces cómo vamos entonces complementando lo que decía Karen, entonces con los gestos, con las ademanes y con la postura. Por ejemplo, si yo estoy en una reunión y por allá me acuesto así, que como suele pasar a veces usted ve la gente por allá así tirada, entonces usted dice, no, como que ya se están quedando dormidos, ¿sí? Entonces, por más así sea, digamos, yo sé que en algunas ocasiones hay cosas que sí, pues no es el tema nuestro fuerte, sí, pero siempre con respeto, porque es que créeme que el expositor no se tomó unas horas para montar una presentación para que a alguien le desagrade. La distancia también, entonces, ay, no, pues a mí como que no me gusta, pero entonces me hago en el último rincón, no puede que se haga en el último, pero que esté atento, ¿sí? Los accesorios que usted tenga, ¿qué tal? Entonces, sí, cómo yo voy a llamar la atención de esa persona, ¿sí? En ese momento. El tono de voz, muy importante, ¿sí? Cuando, digamos, hay personas que tienen el tono de voz pues muy alto, ¿sí? Y todos dicen que uno como que está bravo. No, no es que esté bravo, es su tono de voz, pero hay ocasiones que debemos manejar este tono de voz, el volumen. Por ejemplo, yo no me voy a ir a medianoche cuando el paciente esté descansando a mirar si cómo está la vena y ponerme a hablar, a gritar, a reír, ¿sí? Hay momentos y lugares en los cuales usted debe respetar ese espacio, ¿sí? Entonces no es que a carcajadas como suele pasar, entonces no, la velocidad con que hablamos, lo que le mencionaba anteriormente, hay que ser explícitos en lo que estamos diciendo, la fuerza y el énfasis que nosotros le hacemos en ese momento cuando le estamos comentando un tema. De forma verbal, entonces, las ideas, ¿sí? Lo que yo quiero
que se quede en esa persona, el contenido, el lenguaje que utilizo, si es de manera adecuada, que ustedes entiendan. Por eso yo siempre digo, si no entienden algo me lo van preguntando, no hay inconvenientes, es el lenguaje que nosotros utilizamos, porque en algunas ocasiones todos nos manejamos el mismo lenguaje, la misma conocimiento, entonces es muy importante. La secuencia, los temas que vamos a utilizar, ¿sí? Que no sean pues temas salidos de lo que yo estoy tratando en este momento. Entonces es muy importante estos 3 elementos en el equilibrio y la consistencia en cuanto a la comunicación. Listo, continuamos entonces. ¿Cómo salvar barreras de la comunicación interpersonal? Aquí está el tema que nos mencionaba Jefferson, entonces retroalimentando. Entonces, ¿cómo vamos a retroalimentar? Entonces, una persona lo hizo mal, por ejemplo, yo tengo que brindarle inducción a un compañero, ¿sí? Entonces, yo vi que lo hizo mal, hombre, voy y lo retro, pero no lo retroalimento delante de todos, donde lo hago quedar mal, queda 1 minuto para apagarse nuevamente, para que se vuelvan a conectar. Entonces, ¿cómo yo lo voy a retroalimentar? ¿De forma grotesca, grosera? No, entonces de la mejor manera que él entienda, aclarando sus dudas. No, mire, es que yo no entiendo si de verdad esto iba así, si la nota se realiza así, si estos elementos los debo dejar aquí o en otro lugar. Entonces, siempre aclarando las dudas. Comuníquese cara a cara, es la forma más eficiente. Nunca hablar a las espaldas de nadie, a mí me parece eso terrible, ¿sí? Hay algo que siempre debe caracterizarnos, es que yo cojo y le digo, mire, no me parece esto de usted. Entonces, si no me parece, entonces, hombre, por favor, llámelo y dígaselo, pero no grito.